Muy buenas, bienvenido, bienvenida a una nueva enseñanza. Mi nombre es Luis Garre, soy el autor del libro Eres Alfa y Omega, el tomo número 1 de una trilogía que lleva el mismo nombre y que pronto os voy a presentar el tomo 2 que está a punto de salir ya a la venta. Os recuerdo que mi libro Eres Alfa y Omega lo podéis adquirir solamente desde mi página web www.luisgarre.com. Me lo preguntáis mucho, siempre en las redes sociales, en mi canal, en YouTube, tenéis un enlace a mi página web que, como te digo, es muy sencilla, www.luisgarre.com. Vamos a seguir entrenándonos juntos en mayor conciencia, en sabiduría, en crecimiento personal y espiritual. Hoy comenzamos una serie de vídeos muy interesante. Voy a explicarte pues cómo ayudar mejor a las personas. Esta es una serie de vídeos que vas a encontrar en mi canal de YouTube. Allí tengo esta serie bien ordenada. Vamos a ampliar información, vamos a ampliar vídeos en cuanto a la mejor manera de ayudar a los seres humanos, de ayudar a la humanidad. Muchas veces queremos ayudar a alguien, queremos ayudar a un ser querido, a una persona que conocemos, a un amigo, a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestra pareja. Pues tenemos esa predisposición de ayuda, tenemos esas ganas de querer aportar, inspirar. Al final hay que partir de la base de que en realidad nadie ayuda a nadie. Esta es una premisa. Dicen que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Tenemos que entender esto. Al final, quien no se deja ayudar, es imposible que podamos ayudarlo, porque vamos a necesitar de esa predisposición, pero sí que podemos, pues de alguna manera, con nuestro ejemplo, con nuestra vibración, con nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar en la vida, pues podemos servir de influencia, de inspiración positiva a las demás personas. Así que en esta serie de vídeos que hoy comenzamos, pues vamos a dar nociones, tips, recomendaciones muy importantes, siempre de máximo valor, para que pues puedas ayudar a las personas en cuanto a los problemas, adversidades, contratiempos que puedan estar experimentando, y tú de alguna manera pues quieres aportar ese grano de arena. Sabemos que la contribución, el ofrecer, el aportar al mundo es el fin último del alma encarnada en un cuerpo físico, en un vehículo, en este plano de la materia. Así que vamos a aportar al mundo, vamos a ayudar, vamos a ofrecer nuestra inspiración, como siempre hacemos cada día. Y hoy voy a enseñarte cómo ayudar a una persona pues que está experimentando lo que llamamos bloqueo emocional. Voy a explicarte qué es el bloqueo emocional, cuáles son las soluciones, cómo podemos ayudar mejor a estas personas, de qué manera podemos aportarle influencia positiva. Y es bueno que nosotros pues adquiramos este conocimiento para que en un momento dado, ya no solo con nosotros, que también, que lo podemos proyectar sobre nosotros mismos, y de hecho así debe de ser, siempre tiene que ser desde dentro hacia afuera, desde uno mismo. Este conocimiento vale para ti, vale para mí, vale para cualquier persona, porque en algún momento de nuestra vida hemos experimentado bloqueos emocionales. Voy a explicarte qué es eso de un bloqueo emocional, o dependencias emocionales. Voy a explicarte también ese concepto y vamos a dar las claves fundamentales para que, ya te digo, en cuanto a nosotros, podamos ayudarnos a nosotros mismos, pero también utilizar este conocimiento para ayudar a otras personas que conocemos. Así que, pues muy importante, como siempre, un vídeo muy importante. Quiero que te quedes hasta el final, porque te va a aportar pues mayor conocimiento, una vibración más alta, y al final ese es el objetivo que tiene toda mi enseñanza. ¿Cómo ayudar a las personas que tienen un bloqueo emocional, un nudo energético, vamos a llamarle también así, o dependencia emocional? Antes de empezar, te pido que te suscribas a mi canal en YouTube. Ya te digo que allí tengo toda esta serie de vídeos ordenada que puedes consultar, porque vas a encontrar temáticas muy diferentes que sin duda te pueden aportar. Si estás en Instagram, si estás en Facebook, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en las redes sociales, porque cada día estoy entrenando contigo y así va a ser para siempre. Voy a entrenar contigo siempre aquí, voy a estar aquí contigo ayudándote cada día, porque ese es mi propósito y porque quiero hacerlo de esa manera. Así es como quiero colaborar yo, quiero aportar yo al mundo. Vamos a entrar de lleno. ¿Qué es un bloqueo emocional? Al final las emociones no son ni positivas ni negativas, al final son sentimientos adaptativos, es decir, las emociones son adaptativas. Estamos tratando de adaptarnos a las circunstancias que van ocurriendo en nuestra vida a través de las emociones. ¿Qué es un bloqueo emocional? Pues digamos que es una emoción digamos reprimida, digamos que no hemos sacado, que no hemos
sanado, que no hemos sanado aún. Es decir, se ha quedado en nosotros, puede venir a consecuencia de muchas situaciones, de experiencias negativas que nos hayan podido ocurrir. Ahora voy a explicarte pues algunas de ellas, por ejemplo, pues un despido laboral, una pérdida, una ruptura sentimental que puede causarnos dolor, sufrimiento en un momento dado, estrés negativo continuado, que podamos estar experimentando pues un estilo de vida que nos ha llevado a un estrés negativo en el tiempo, que finalmente desemboca normalmente en la conocida ansiedad, pues porque no hemos gestionado bien, porque hay un dolor o un problema no resuelto en nuestra vida que se ha alargado en el tiempo, que tiene un alto impacto emocional en nosotros, es decir, que nos afecta, que se ha alargado en el tiempo y que finalmente se ha convertido en ansiedad. Así es como la ansiedad llega a la vida de las personas. Pues puede deberse también a una vivencia traumática, a un accidente o una enfermedad que haya podido venir y que no esperábamos. Como ves, son circunstancias negativas que llegan a nuestra vida, que nos causan un impacto emocional y que esa emoción queda en nosotros, queda reprimida, queda dentro de nosotros, no está equilibrada, no está sanada. Una emoción se sana cuando se reconoce en nosotros, cuando la reconocemos y cuando pasamos a la acción a la hora de solucionar esa emoción. Ahora voy a explicarte, no quiero adelantarme, pero voy a explicarte cómo sanamos un bloqueo emocional. Lo primero que quiero que sepas es eso, que es una emoción que queda en nosotros y que no estamos sacándola fuera, se está quedando reprimida o la estamos evitando, la estamos rechazando, nos estamos mintiendo incluso, nos estamos diciendo que estamos bien cuando existe esa emoción y no ha sido solucionada porque la hemos ignorado, porque la hemos rechazado en nosotros o evitado. ¿Y por qué ocurre esto? Pues voy a explicarte por qué hacemos esto los seres humanos. Lo primero, quiero que entiendas como un nudo energético. Cuando hablamos de un bloqueo emocional, hablamos de un nudo en nuestra energía. Nosotros somos energía, tenemos que estar fluyendo constantemente, experimentar, sentir, tener emociones, es del ser humano, es innato al ser humano. Lo que no es natural es reprimir esas emociones porque lo estemos haciendo por un mecanismo de protección, de defensa a nivel inconsciente, a nivel de nuestra mente subconsciente. Esto es habitual, es como un sistema de protección. Por lo tanto, lo que hacemos es evitar esa emoción para enfrentarnos a ese dolor que se queda oculto en nosotros. Así que eso en resumen es un bloqueo emocional, que al final es un estado físico y mental desequilibrado. Todo en el universo es equilibrio, nosotros también, nuestras emociones también, y tienen que estar en equilibrio. Cuando hay un desequilibrio emocional, energético, se produce precisamente ese nudo del que estamos hablando. Por lo tanto, es una emoción no restablecida, no sanada en nosotros, se ha quedado reprimida, se ha quedado oculta, la estamos rechazando, la estamos ignorando. Es un mecanismo de defensa de nuestra mente subconsciente o de nuestra mente inconsciente, pero erróneo. Aquí es donde está la clave. Es un mecanismo de defensa que nos perjudica. ¿Por qué? Porque aunque parece que es para protegernos de una situación dolorosa, lo que ocurre es que en realidad no queremos afrontar esa situación, no queremos afrontar esa emoción de un dolor, de alguna experiencia pasada negativa que nos ha hecho sufrir y que seguimos manteniendo guardado en nuestro interior. Eso es un bloqueo emocional. Creo que queda claro lo que quería transmitirte con el concepto básico. Las causas ya las conocemos: un estrés negativo, una situación, un contratiempo, una adversidad, una circunstancia difícil, dolorosa, inesperada que pueda llegar a nuestra vida o no resuelta de nuestra propia existencia, como ya te he explicado. La no aceptación, la negación, la no aceptación de esa situación, pues eso es lo que produce ese bloqueo emocional. Cuando ocurre una circunstancia negativa en nuestra vida, a todos pues nos cuesta aceptarla. Tenemos que partir de la sabiduría espiritual nuevamente, tenemos que echar mano del conocimiento más elevado a nivel espiritual y empezar a entender qué significa eso de la aceptación. Al final la aceptación es aceptar precisamente que la vida tiene sus reglas, sus normas, que hay circunstancias que escapan a nuestro control, que van a llegar, que siguen llegando a nuestra vida, a veces de forma inesperada, a veces situaciones muy dolorosas, traumáticas,
etcétera, y que tenemos que aprender a aceptar porque es parte del juego de la vida, es parte de las reglas del juego. Cuando no aceptamos lo que no nos gusta, lo que nos causa dolor y rechazamos a la propia vida, porque eso significa rechazar lo que significa la vida en sí con sus reglas, estamos en guerra, precisamente en guerra contra la vida. No podemos estar en guerra contra la vida, tenemos que aprender a fluir con la vida, tenemos que aceptar todo lo que ocurre. Eso no significa rechazarlo, eso no significa tener que pasar por un dolor, tener que experimentar ese dolor, y de hecho es lo que debemos de hacer. Cuando sucede algo negativo en nuestra vida, se trata de experimentar, de sentir esa experiencia en toda su amplitud para poder trascenderla, para poder superarla. Esto es muy importante. Por lo tanto, la clave está en la aceptación. Voy a darte las soluciones, voy a darte todas las soluciones que tengo aquí ya preparadas. Es una lista y que voy a ir desarrollando contigo, y pues para que no se me olvide nada, siempre me gusta tener pues un guión preparado que después desarrollo, como ves, pues sin ningún problema. La solución. Antes de la solución, los síntomas. Quiero explicarte cuáles son los síntomas que nos van a decir que estamos manteniendo un bloqueo emocional, un nudo energético emocional o una emoción reprimida en nosotros a causa de lo que ya hemos hablado, de un dolor en el pasado. Los síntomas son, pues podemos mantener esa emoción pues por miedo, principalmente lo hacemos por miedo, como ya te he dicho, es un mecanismo de autodefensa de la mente inconsciente, y tenemos miedo a afrontar ese dolor, tenemos miedo a afrontar esa situación y preferimos guardarla de forma errónea, pero lo hacemos así, preferimos guardarla en nuestro interior con todo lo que conlleva una emoción negativa guardada, no sanada. Eso al final nos lleva a la ansiedad, si no lo solucionamos nos lleva incluso a la depresión. Pero lo hacemos por eso, lo hacemos por miedo, por inseguridad, por el qué dirán, por todas esas creencias negativas tan perjudiciales que hemos aprendido en nuestro sistema, en nuestra educación, y que finalmente nos llevan a actuar en nuestra propia contra. No expresar sentimientos, pues llegar a generar ansiedad, llegar a generar esos pensamientos repetitivos en nuestra mente, negativos, que finalmente nos generan ansiedad, son síntomas de que estamos manteniendo ese bloqueo emocional en nosotros. Una baja autoestima, un estado de ánimo bajo, prolongado, permanente, habitual en ese ser humano, ya nos está indicando que hay algún tipo de bloqueo emocional. Por eso, cuando nosotros estamos ya viendo esos síntomas en un ser querido, en una persona que conocemos, que queremos, que sabemos que le ocurre algo, que posiblemente esa persona no lo está expresando, no lo dice, por eso de ahí viene ese bloqueo emocional, nosotros con estos síntomas ya podemos pues ir viendo pistas, y teniendo pistas sobre pues esa persona, lo que le puede estar ocurriendo. Es una persona con un estado de ánimo bajo, es una persona con poca motivación, es una persona incluso descuidada a nivel exterior, porque como es dentro es fuera, todos sabemos, es un principio universal, todos sabemos que como una persona está por dentro, se va a reflejar por fuera en cuanto a su aspecto físico, en cuanto a su cuidado personal, incluso en cuanto al aseo personal. Pues eso nos va a decir mucho sobre cómo puede estar el interior de cada persona. Esas son pistas que ya nos están indicando que algún desequilibrio emocional puede estar en el interior de ese ser humano. Las adicciones, esto es muy habitual, las personas pues con bloqueos emocionales no resueltos, finalmente si son débiles de mente, si no lo solucionan, si no pasan a la acción, como te voy a explicar ahora en las soluciones que te voy a dar, pues finalmente pueden caer en adicciones, son propensas a pues experimentar o a tener la experiencia con cualquier tipo de adicción. Te hablo de drogas, alcohol, etcétera, como puedes imaginar. Son personas con baja energía, siempre están cansadas, tendentes a la depresión, como te digo, a la ansiedad y, como ya te he contado, a no expresar los sentimientos. Por eso es muy importante pues ese lenguaje no verbal en este tipo de personas para pues poder averiguar más sobre ellas, porque de hecho están reprimiéndose porque tienen ese miedo a expresar sentimientos. Y ahora voy a hablarte de las soluciones.
¿Qué hay que hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudarnos a nosotros cuando estamos experimentando un bloqueo emocional? ¿O cómo podemos ayudar a una persona que sabemos que tiene algún tipo de emoción reprimida, que no nos está diciendo, pero que se refleja en ella misma porque la conocemos, porque sabemos cómo es cuando todo está bien, porque hemos visto ahí un cambio diferente de actitud en cuanto a su forma de expresarse, etc. Lo primero que debemos de hacer para solucionar un bloqueo emocional es la consciencia. Ese es el primer paso. Tenemos que darnos cuenta. Eso es normal, es lógico. Si no nos estamos dando cuenta de que hay una emoción reprimida en nosotros, es imposible solucionarla. Por eso siempre el primer paso es la consciencia. El siguiente paso es la aceptación, es decir, como ya te he explicado antes, la aceptación de lo que ha ocurrido o la aceptación de lo que estoy sintiendo. Aceptar, decirme la verdad, dejar de mentirme, esto ya va a elevar nuestra vibración, ya estamos empezando a repolarizar esa emoción negativa. Acepto que me está ocurriendo algo, que estoy reprimiendo un sentimiento, un dolor, por miedo a afrontarlo, por las creencias negativas impuestas que nos han enseñado. Muchas veces nos dicen que, bueno, pues que no podemos expresar, siempre todos lo hemos aprendido, lo hemos visto en nuestra propia vida. Que nos prohíben sacar o decir o mostrar a veces partes vulnerables de nosotros mismos o que expresemos un dolor en nosotros, un sentimiento. Esto ocurre muchas veces y eso es una de las causas principales de los bloqueos emocionales, esas creencias negativas que muchas personas pues siguen generación a generación transmitiendo a sus seres queridos. No pasa nada por mostrarnos vulnerables en un momento dado, por expresar un sentimiento, por llorar, por expresar una emoción negativa. Todo lo contrario, vamos a liberar, vamos a soltar, vamos a sacar fuera una energía que no se puede quedar nunca en nosotros como nudo energético. Por eso es tan importante sacar a la luz, por eso expresar emociones, contar lo que te pasa en un momento dado a una persona querida, una persona de confianza, pues es liberador, todos los hemos experimentado en algún momento dado y eso ya va a hacer que tu vibración sea más alta, que te liberes de esa energía. Somos energía, tenemos que aprender a gestionar pues nuestra propia energía y en este caso esas emociones negativas. Como te he dicho, experimentar la emoción en sí, experimentar lo que está ocurriendo. Si es una emoción negativa, reprimida, si hay un dolor en ti por algo que ha ocurrido, pues hay que decirlo, hay que contarlo y hay que experimentarlo y hay que sanarlo de esa manera, sacándolo fuera. El tercer paso es el reconocimiento honesto a través de la verdad. Cuando nosotros nos decimos la verdad, es decir, como ya te he contado, cuando dejamos de ocultar esa emoción, cuando decimos aquí hay un sentimiento, aquí hay una emoción que me estoy guardando, que llevo mucho tiempo guardándome, pero que se ha acabado, que ya la voy a expresar, que voy a contarme ya por fin la verdad y voy a contarla sin ningún problema, primero a mí mismo, primero a mí misma, incluso no hace falta ir contándola por ahí, simplemente a uno mismo, a quien hay que decirse la verdad es a uno mismo, de forma honesta, honestidad 100%, sinceridad, y a partir de ahí ese reconocimiento es el primer paso para comenzar a sanar ese bloqueo. El siguiente paso es la repolarización de esa emoción negativa. ¿Cómo repolarizamos una emoción negativa? Te lo he contado en otros vídeos, pero te lo vuelvo a recordar. Al final, la forma de elevar la vibración, como ya te he dicho, primero es diciéndonos la verdad, dejar de mentirnos, y segundo, sabemos que es muy difícil cambiar una emoción, es muy difícil cambiar un sentimiento en nosotros, pero lo que sí podemos hacer es actuar sobre el pensamiento. Siempre hay un pensamiento primero, luego va asociada a esa emoción. Nosotros podemos trabajar en el pensamiento, podemos trabajar en la forma de ver eso que nos ocurrió, en la manera en la que estamos viendo esa situación. Es decir, si la estamos pensando desde la parte negativa, desde esos pensamientos rumiantes, negativos, de victimismo, de por qué a mí, por qué me ocurrió eso a mí, echándonos la culpa a nosotros mismos. La culpa también es algo que se suele hacer en cuanto a una emoción negativa, eso es muy habitual. Pues empezar a generar pensamientos de forma positiva, es decir, buscar el aprendizaje, qué me enseñó, qué me ha enseñado eso que me ocurrió,
eso que posiblemente fue muy doloroso, pero ¿qué me ha enseñado? ¿En qué me ha hecho mejor a mí como ser humano? ¿En qué puedo yo aprender de ello? Siempre hay una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, y de hecho las más importantes, las más valiosas y las más grandes siempre están detrás de algo negativo que ha ocurrido en nuestra vida. De hecho, el dolor, de hecho, el miedo puede ser y debe ser nuestro mejor mentor, porque debe de ser donde... ahí es donde tenemos que apalancarnos para crecer, para superarnos. Esto es algo que hemos venido a hacer al mundo de la materia. Uno de los mayores aprendizajes, de los mayores retos y una de las misiones más importantes es saber salir, saber superarnos, saber salir de ese dolor, de ese sufrimiento. El miedo en ti, el dolor en ti, tiene que servir de apalancamiento para salir hacia adelante. Por lo tanto, buscamos esa oportunidad con el pensamiento, miramos el vaso medio lleno, es decir, miramos el lado positivo de eso que ocurrió, que pensamos, es decir, estamos ya repolarizando el pensamiento negativo, nos habíamos quedado centrados en lo negativo, en aquello malo que nos ocurrió. Sabemos que cuando estamos pensando en el pasado estamos reviviendo esa energía y estamos reviviéndola precisamente en el instante presente, estamos haciéndola presente en nuestra vida, por lo tanto está creándose la misma emoción, la misma energía negativa y constantemente alimentamos un bucle que nos lleva a la ansiedad si nos mantenemos así pues durante mucho tiempo. Pero cuando empezamos a pensar constructivamente, positivamente, ¿qué me enseñó eso? Que en su momento dado fue doloroso, pero que ahora me está ayudando a crecer como persona, ahora que me está ayudando a ver la vida de otra manera, a valorar la vida de otra manera distinta como la estaba valorando, a valorar lo importante de verdad en la vida. Esto te lo enseñan las emociones, te lo enseñan las circunstancias trágicas, dolorosas, de sufrimiento, negativas que a todos nos suceden en la vida. Vamos a empezar a ver esa forma de mirar esa situación, porque cuando cambiamos el pensamiento, cuando vemos lo que nos ha enseñado, que hemos aprendido de esa lección, comenzamos a repolarizar esa emoción y comenzamos a elevar la vibración. Y este es el siguiente paso. La repolarización del pensamiento hace que la emoción cambie, hace que ese sentimiento, esa emoción negativa bloqueada en nosotros se libere y se sane. Esa es la estrategia, así es tal como te la cuento, cómo debemos de hacerlo para desbloquear esa emoción en nosotros. El quinto paso es la solución activa. Yo siempre le digo a las personas que vienen a mi consulta, a mis mentorías, pues para solucionar problemas de ansiedad, pues siempre es lo mismo. El motivo de la ansiedad existe, hay que buscarlo, hay que identificarlo, hay que ponerle nombre y apellidos, y después, cuando lo hemos reconocido en nosotros, cuando sabemos cuál es la fuente de nuestra ansiedad, puede ser una pareja sentimental, puede ser un trabajo, puede ser algo que no estamos haciendo en nuestra vida y que queremos hacer, puede ser un camino equivocado en nuestra vida que nos ha llevado a un estilo de vida que no es el que nuestro alma quiere y nos está avisando, nos está alertando con la ansiedad. Pues reconocemos en nosotros cuál es, con nombres y apellidos, la fuente de nuestra ansiedad, y el siguiente paso es inevitable, no te lo puedes saltar, es así, es como es la vida, hemos venido a ello, es pasar a la acción, es solucionarlo. Al ser humano lo que le cuesta, lo que le causa mucha inseguridad, mucho sufrimiento es tener que dar pasos decisivos en su vida, cambios importantes. Por eso precisamente evitamos sacar la emoción negativa, el dolor a la luz, porque sabemos que después no nos queda otra que dar los pasos, hacer los cambios, tomar las decisiones importantes, a veces muy dolorosas, pero que sabemos que son las mejores decisiones para nuestra alma, para nuestro corazón, para nuestra felicidad. Por lo tanto, el siguiente paso es pasar a la acción, solucionar de raíz aquello que nos ha creado la ansiedad, nos ha creado el bloqueo energético, y solucionarlo. Siempre lo hacemos así. Tenemos que tomar decisiones, solucionamos, tomamos la decisión y se va la ansiedad. Siempre es igual, y se va el bloqueo ese energético que estaba ahí, ese nudo energético, y liberamos la emoción. Esos son los pasos, siempre es igual, así que no hay más secretos. ¿Cómo ayudamos mejor a las personas que están experimentando un bloqueo emocional? Pues principalmente estando cerca de ellas, sabiendo que sepan ellas que estamos disponibles para cuando nos necesiten, para cuando quieran soltar, para cuando quieran hablar, para cuando se quieran expresar,
pero no insistiendo, esto es muy importante, sabiendo respetar los tiempos de esa persona, cuando pues, simplemente mostrándonos cercanos, transmitiéndoles que nosotros estamos ahí para lo que necesiten, para cuando necesiten hablar con nosotros o cualquier cosa, o simplemente ser escuchados, después respetando, no insistiendo, respetando los tiempos y, esto es muy importante, lógicamente no dejándonos arrastrar por su propia emoción negativa, por su propia vibración, por su propia baja vibración. A esto le ocurre a muchas personas. Van a ayudar a alguien y finalmente son ellas las que quedan atrapadas en esa misma emoción negativa, en esa misma vibración, y así no estamos ayudando de ninguna manera. A veces hay que ser pues cañeros, como se dice, a veces toca tocarle en el punto exacto a la persona para que reaccione. Esto funciona a veces, otras hay que hacerlo de distinta manera, pero lo que sí que no podemos hacer es dejarnos arrastrar nosotros por un bloqueo emocional, por una emoción negativa y caer en esa misma baja vibración. Hay que sacar, sobre todo lo que el ser humano tiene que hacer para ayudar al otro, es ayudarle a despertar a la conciencia, a que sea consciente, y para ello tenemos que decirle las cosas como son, tenemos que no maquillar a veces la realidad como hacen ciertas personas, sino que decirle lo que está ocurriendo, decirle lo que estamos viendo y tratar de, como te digo, aportar, despertar a una mayor conciencia. En cuanto a la dependencia emocional, ¿qué es la dependencia emocional? Pues también lo hemos hablado, pero volvemos a recordarlo. La dependencia emocional, que puede ser hacia una pareja sentimental, hacia amigos, hacia familiares, una dependencia emocional incluso hacia un trabajo, hacia alguna situación que se esté dando en tu vida. La dependencia emocional al final siempre es lo mismo, es apego, y el apego es miedo a perder eso que tienes, o miedo a no obtenerlo. Esto es muy importante. Cuando hay una dependencia emocional, normalmente se da entre las parejas, pues hay un miedo a perder a esa persona y por lo tanto un sufrimiento. Todo lo que sea miedo es un sufrimiento. Hay que amar en libertad, hay que amar sin miedo, hay que aprender a amar sin dependencia emocional. Por lo tanto, ese miedo tiene que desaparecer, tenemos que trabajarlo en nosotros. ¿Cuáles son las personas que suelen tener dependencia emocional? Pues personas con una autoestima baja, con poca seguridad en ellas mismas, con una felicidad, o sea, con unas ganas de buscar la felicidad siempre fuera, en lo externo, en las otras personas, es decir, son personas dependientes. Al final, el crecimiento del ser humano y uno de los venenos de los que tenemos que liberarnos los seres humanos es del apego. El apego a la materia es lo que no nos hace crecer. Por eso las personas que trabajan más el desapego son las personas que crecen más en la vida física. Así que esto es muy importante, entender que la felicidad siempre está dentro de nosotros, no depende de nada externo, la felicidad del ser humano no depende de nada externo, y cuando nos volvemos autosuficientes, cuando nos volvemos independientes, que esto no quiere decir que queramos conectar y queramos estar con nuestros seres queridos y conectar con ellos, sino que nuestra felicidad y nuestras emociones no pueden depender de si nos va bien una relación, de si nos va bien un trabajo, etc. Sé que esto es difícil, es muy fácil de decir, difícil de llevar a la práctica, pero debe de ser nuestro objetivo porque precisamente, como te digo, hemos venido a liberarnos de uno de los venenos que no nos permite crecer, que es el apego. Así que eso es lo que tenemos que hacer, que nuestra alegría, que nuestra paz interior no dependa de nada externo, porque lo primero es estar bien nosotros con nosotros mismos y así es como vamos a aportar mejor a nuestros seres queridos, nuestra mejor parte a los seres queridos, siempre pues fuera de la dependencia. Muy importante, esto también causa bloqueos en el ser humano, la dependencia emocional. Así que son personas que tienen esa inseguridad y tratan de agradar a otras personas, tratan de complacer continuamente a otros seres humanos y finalmente por eso se desarrolla esa dependencia que al final es tóxica y que no nos deja avanzar. Son personas que suelen caer en chantajes emocionales con sus parejas, precisamente porque, como te digo, están con ese miedo, con ese apego y se dejan llevar, caen en chantajes, son fácilmente manipulables y tenemos que salir de todo eso porque al final es un tóxico, es un veneno que no nos permite crecer. Así que
Lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar en este punto de la enseñanza. Vamos a continuar con esta serie de vídeos tratando de ayudar a las personas que les ocurre algo en su vida y que nosotros podemos aportarles un poco. Si quieres estudiar conmigo en mi conocimiento, en mi crecimiento personal, en todo lo que yo he aprendido estos 15 últimos años en cuanto a crecimiento espiritual y personal, en cuanto a entender la mente y en cuanto a esa gestión emocional adecuada, te voy a invitar a que leas mi libro Eres Alfa y Omega, el tomo número 1, es una trilogía, como te decía al principio, y este es el primer tomo, este es el primer libro que te recomiendo que empieces a leer ya y que empieces a aplicar a tu vida, porque todas las personas que ya lo han leído están viendo cómo su vida se transforma en la materia, porque primero se tiene que transformar en nuestra mente, es el trabajo de la mente, y luego vemos la realidad en el mundo físico. Te dejo debajo del vídeo un enlace a mi libro Eres Alfa y Omega, te dejo también debajo del vídeo un enlace a mi mentoría privada si quieres entrenar conmigo a través de videollamada, estés donde estés, en cualquier parte del mundo. Comenzamos mi programa de mentoría para tratar cualquier tipo de problema emocional, nudo energético, bloqueo que pueda estar ocurriendo en tu vida y para romper todas las creencias negativas, limitantes, miedos que no te están permitiendo avanzar hacia la vida que realmente deseas. Nada más, lo dejamos aquí, nos volvemos a ver mañana mismo. Yo sigo entrenándome, sigo preparándome, sigo perfeccionándome para tratar de ayudarte cada vez mejor. Fuerte abrazo y hasta la próxima.